Beatriz. Ahora sí, estamos prontos. No sé, Luz, cámara y acción. Y silencio. Sí, pero hoy no sé si se acuerdan, pero hoy la idea era que hablaran más ustedes que yo, porque habíamos dejado el cuento leído y con algunas ideas sobre el mismo. Recuerdo algunas cosas nomás y intervengan nomás, digan lo que les parezca. Estábamos con el rock de la mujer perdida, que me parece que muy inteligentemente el cuento, en vez de ser el rock de la mujer desaparecida, se llama así, el rock de la mujer perdida, porque desaparecida es la última palabra del cuento. Y hubiera, por la fuerza que tiene la palabra desaparecido, desaparecida para nosotros, hubiera sido muy aclaratorio desde el inicio. Entonces tiene que ser el rock de la mujer perdida, un título que es muy musical, en principio, que parece que va a ser una canción, me parece más el título de una canción que de un Se me cuento. entró automáticamente, ni siquiera tuve que poner la contraseña. Borrarlo sin micrófono. Y después los enciendo de vuelta. Estamos participantes. Bien, estábamos en que tiene un título en principio muy musical y sí, que parece el título de una canción. Y hay algo que me llamó la atención de los títulos de todos los cuentos de esta serie que aparecen en una revista, que todos tienen títulos que a mí me parecen de otro arte que no es la literatura. Este parece título de canción y los otros parecen títulos de cuadros, de pinturas. Y me parece que no es casual eso. Tiene una introducción que se llama el rock, una cápita, un encabezado de unos versos de los Beatles, que sabemos que a Burel le gustan muchísimo, es fanático de ellos, y que nos vamos a meter en una novela inspirada en una canción, ¿no?, de los Beatles. Unos versos que marcan una lectura posible de esta historia, un tema de esta historia, creo, ¿no? Esto de vivir es más fácil con los ojos cerrados, interpretando mal todo lo que ves, me parece que de alguna manera está mostrando de qué va este cuento, ¿no? Bueno, hay veces que decidimos no ver, que las personas deciden no ver por determinadas cosas, ¿no? Y a partir de ahí interpretamos mal todo. Hay un tema del autoengaño, ¿no? En este personaje que se enamora y que primero parece una historia de amor, bueno, la mujer perdida, la mujer que se ha perdido, pero de una historia de amor, después nos vamos enterando de a poco que es otra cosa, ¿no? Y el personaje protagónico va pasando por distintos estados, lo dijimos la otra vez, ¿no? Bueno, ha perdido a esta mujer y sabe que algo raro ha pasado, la habitación por la forma en la que está, y ya vamos oliendo qué tipo de historia es. Y pasa por distintos estados, decía, primero una preocupación y buscar pistas dentro de la habitación, a ver qué le ha pasado a esta mujer, después una preocupación más egoísta por sí mismo, bueno, si me encuentran a mí acá, ¿qué me puede pasar? Si me siguen, si me atrapan a mí, bueno, yo puedo decir que no me interesa la política, pero no me van a creer, y entonces, y empieza a analizar determinadas consecuencias, ¿no?, que puede pasar en su vida si se descubre su vinculación con esta mujer perdida. Y luego pasa a un estado de agarrarse a la idea de que esta mujer está bien, de que se ha dicho por ahí, de que apareció una carta que dice que está en París, otros que dicen que está en Suecia, que se ha ido, que fue liberada en la misma noche, todas esas cosas que circulaban, ¿no?, alrededor de los desaparecidos, ¿no? Se han ido a otro lado, en realidad no están detenidos, no pasó nada, se han ido del país, como una forma, decía, del autoengaño, de sentir que está bien, que de no sentirse preocupado por esta mujer, tratar de no sentirse preocupado por la desaparición de esta mujer. Después pasa otra vez a estar preocupado por él,
bueno, si esta mujer la han agarrado y la están torturando y dice mi nombre. Pasa por otro estado que es tratar como de borrarla, y para borrarla autoengañarse pensando que lo ha usado, que ha sido una especie de títere de ella para tener una fachada, o que lo ha engañado, que no era tan importante para ella. Se aferra a los lugares comunes que mucha gente repetía en la época. Bueno, algo habrá hecho, no te metas, ¿no? Están ahí, entre comillas, esas dos expresiones. Y después pasa el tiempo. Pasa el tiempo, él abandona los estudios, se casa, tiene hijos, tiene un trabajo que no le gusta, y tiene todavía la memoria de ella. A pesar de que ha pasado el tiempo, el recuerdo es existente. Por ahí hay una frase, no hay nada más terco que un recuerdo, dice por ahí. Y ella sigue presente, esta mujer perdida sigue ahí. Él toca la guitarra, ha tocado la guitarra para tratar de olvidarla, y esa actividad musical ha pasado a segundo plano, ha desaparecido, ya es un empleado más de una oficina, un empleado gris, y tiene un juego en esa vida en la que el recuerdo es muy terco. Él tiene una especie de juego que le da cierta esperanza, ¿no? Jugar que en determinadas esquinas que nunca compartieron, esquinas que no compartieron, la vuelta de la esquina se la va a encontrar. Así empieza la historia en realidad, y retorna a ese punto cerca del final, hasta que se la encuentra efectivamente, ¿no? En una de esas vueltas de la esquina se la encuentra, pero en un cartel, en una marcha que no se dice, pero parece ser la marcha del silencio, la de mayo, ¿no? Y la vemos ahí en el cartel. Primero se dice que la encontró, ¿no? Hasta que al fin la encontró en una oración que es un párrafo solo, que parece un cambio de timón de la historia, y que lo es, ¿no? Es una revelación de que es una de las tantas desaparecidas de nuestro país, y termina diciendo eso, ¿no? Podía ver como el tosco cartón con la foto y la leyenda se abría pasos del fondo de los años y le devolvía a la mujer perdida. Así empezaba la historia, ¿no? Mujer perdida, a la mujer borrada y suprimida. Borrada y suprimida no por él, ¿no? Porque él lo intentó. Borrada y suprimida por otros. Y como última oración, como última palabra, desaparece, ¿no? Y ahí termina este rock cuento de la mujer desaparecida. A ver qué opinan ustedes del cuento primero. Vamos a... Ahí se prendieron los micrófonos, no. Prendan ustedes nomás. Prendan ustedes los micrófonos y hablen. Si pueden. ¿Pueden prender los micrófonos o quedaron tachados por mí? Ahora los silencié, no los puedo escuchar. ¿Cómo los prendo ahora? ¿Por qué no los puedo prender? Sí, no, veo que no pueden prenderlos y yo tampoco. No puede ser. Todos los participantes. Sí. Ahí sí. Ahí sí, está. Bien. Ahora sí. De a uno me parece que va. ¿Sí? Ahora sí. Un cartel que decía que la opinión no permitía. Sí, está. Bien. Ahora sí hablen ustedes. Está difícil.
Difícil, ¿no? Romper el fuego. Ahora sí. Rafael, Sí. ¿puedo? Sí, habla Cristina. Cristina, ni que hablar que me parece un estupendo escritor, Burel, pero se me ocurrió valorarlo muy de otra manera cuando tú dijiste en la última sesión, hablaste de su orientación política, entre comillas, que yo desconozco, honestamente no tenía la menor idea. Me parece que si eso lo tomamos en cuenta, resulta aún más apreciable, ¿verdad?, el valor que le damos al cuento. Eso nada más quería decir. Sí, yo lo nombraba como un detalle, ¿no? En el que no... simplemente para que viéramos que el tema es tan trascendente que incluso podemos pensar, no nos extrañaría que Galeano escribiera sobre algo así, que Benedetti escribiera sobre... ¿no? Y sin embargo, claro, se nota que es un tema que va más allá de partidos políticos. ¿No? Y que inteligentemente y sensiblemente lo refleja, ¿no? Con su estilo Burel acá. ¿Cómo? Sí. No sé si está hablando Virginia o Milka. ¿Quién está hablando? Milka. Milka. Sí, yo quería decir que me parece fantástico cómo narra él esa cantidad de años en esas frases que te pasan de una a otra, pero que no te chocan. Y vos decís, pero caramba, se casó, se divorció, dejó el trabajo, ¿cuántos años pasaron? Digo, como que es muy acotado, pero me parece fantástico cómo logra hacerlo. Eso es lo que sobre todo me impactó. Y el final, por supuesto. Sí, hace un salto ahí, una elipsis temporal que está muy bien hecha, que no siempre quedan bien en los cuentos. No siempre queda bien decir que pasaron tantos años, porque el cuento realmente está concentrado en un momento determinado, pero acá es necesario decir que pasaron años para mostrar cómo ese recuerdo es terco, ¿no? Claro. Que es tan terco, y que en realidad, si uno se pone a pensar, ni siquiera ha dicho que han pasado años. A ver si logro explicarme. Porque el cuento comienza en el momento, pongámosle un ratito antes de encontrarla en los carteles. Porque él está en ese juego de buscarla en las esquinas. Entonces lo que se hace es una especie de flashback, de ir hacia atrás para contar todo lo que pasó antes. Pero en realidad estamos casi en el momento en que él la encuentra. ¿No? Es como que estamos en un determinado momento y va hacia atrás y nos cuenta toda esa historia, y ahí pega ese salto que decía Milka, pero en realidad pega un salto para volver al momento en que estaba casi contando al comienzo del cuento, ¿no? Sí, Alicia. Sí, yo lo que me parece, lo que sentí es que cómo pasa por todos los estados de ánimo que pasa, sin cambiar la forma literaria. No hay un corte que nos cambie, así como el tiempo, lo notamos, también pasa con los estados de ánimo, que con su forma literaria, no sé, tú lo dirás eso mejor que yo, pero me pareció que no había una diferencia grande entre una sensación de estar feliz a cuando se siente que fue engañado por ella. Está en un estado de vida gris, ¿no? De apatía. Sí. De apatía, como casi todos los personajes de estos cuentos, Sí. ¿no? De esperar algo a la vuelta de la esquina. Todos los personajes estos están esperando un cambio de vida, algo a la vuelta de la esquina, o viviéndolo, o viviendo la sombra de lo que no fue. Es como que si él se agarrara también a esta historia de amor que no terminó de ser, quizás por su vida gris también. ¿Puedo decir algo? Sí, José Luis. Muy admirable la pluma de él en el sentido del relato, la descripción de los estados de ánimo y de toda la vida de este hombre a través de los años. Me parece muy bien, con pocos adjetivos, con muy pocos adjetivos, muy bien descrita, muy bien hecha, muy ágil, a pesar de
Pero el tema es muy recurrente en la literatura uruguaya, y es muy gris, es muy bajón, y la verdad es que no me incitaría, si este fuera mi primer cuento de leer de Burel, no me incitaría a seguir su obra. Lo lamento, pero es así. Será por Está mi bien. estado, será por la edad que tengo, o por mi estado, o por lo que he vivido. Yo he vivido toda la dictadura en estado de juventud, con la edad que vos tenés, o menos, y para mí han sido años muy dolorosos, pero se sigue recurriendo. Cuanta persona tiene oportunidad de tener una pluma, una computadora, una máquina de escribir, lo que sea, sigue hablando de lo mismo. Este lo hace muy genialmente, y no lo dejo de reconocer. Muy hábil, muy bien escrito. Pero el tema no me gustó. Ahí, fíjate, y sigo dándole la palabra a usted, debe haber una necesidad, José Luis, de seguir hablando de esto, ¿no? Fíjate que en España se sigue hablando de la Guerra Civil Española. Yo en principio, incluso en lo que me es personal, yo soy nacido en España y soy nieto de un desaparecido en España, de un tipo que fueron a buscar a la puerta de la casa por el hecho de ser maestro, y se suponía que era relativamente de izquierda. Se lo llevaron una noche en un camión y no apareció nunca más. Pero me da la impresión que, si bien tenemos que seguir reivindicando el derecho a saber dónde están, qué le hicieron, quién lo hizo, cómo lo hicieron y todo lo demás, hay un momento que, por lo menos lo que a mí me pasa, es que dice, basta, hasta ahí llegué, me quedo con el recuerdo y me quedo con la fuerza que aquel ser me transmitió o le transmitieron a los padres para seguir adelante. Hay dos líneas de historia, por lo menos en este tipo, en casi todas las historias hay varias líneas de lectura, ¿no? Pero en este tipo de historias que toman hechos históricos, suele haber dos líneas fundamentales. La línea que toma esos hechos que son tomados de la realidad, y la línea de la ficción, de la invención. Porque este muchacho que quería hacer una canción de rock y que se enamoró de fulana de tal, que no sabemos cómo se llama, ¿no? Ni él tampoco, no existen, son ficción. Pero sabemos que de acuerdo a nuestra historia podrían existir perfectamente, ¿no? Entonces ahí está la otra línea, que es lo que me permite la historia como contexto para generar una ficción. Es decir, yo puedo tomar el nazismo, puedo tomar el hundimiento del Titanic, puedo tomar cualquier hecho histórico y sobre determinados elementos de verosimilitud que me dan esos hechos históricos, meter una ficción, ¿no? Que es un recurso de todos los tiempos, ¿no? Entonces también está esa forma de leer el cuento, porque no deja de ser la historia, lo que veníamos hablando, ¿no? De una persona gris que estuvo enamorado de juventud de una muchachita que lo deslumbró por su inteligencia, por sus gustos de cine, porque si vemos todo lo que se nombra al principio, son cosas de intelectuales, ¿no? De determinada clase social, de que iban a cinematecas seguramente, yo qué sé, ¿no? Entonces hay una historia de amor y de pérdida y de estar inconforme con la situación actual y que recuerda aquello. Además está eso otro que para nosotros es un tema enorme, que es que esta muchachita no desapareció porque sí, porque desapareció porque se la desaparecieron. Entonces, existen esas varias líneas de lectura, y una de las cosas que me parece originales en este cuento en particular es que el protagonista es alguien lateral, si se quiere, ¿no? No es la muchachita desaparecida,
no es la familiar, no es la tía que va con el cartel en la marcha. Es este otro muchachito que estaba al margen, que no tenía ningún compromiso político, que le gustaba más tocar la guitarra y que se cruzó fortuitamente porque se rompió el ascensor con esta muchacha. Y que esa ruptura del ascensor le parece cosa del destino, mágica, que estaban destinados a todo esto. Es él, ¿no? Entonces, tener estos hechos históricos para nosotros en una ficción vistas desde un personaje lateral, eso me parece un recurso extraordinario para mostrarnos hasta qué punto este tema afecta a un montón de gente, como nos afecta a todos como sociedad, ¿no? Porque hubiera sido mucho más fácil y no sé, mucho más fácil de tocar la fibra de un lector. Si cuento la historia de la muchacha desaparecida y cuento cuando la llevan y la torturan, ¿no? Hubiera sido mucho más explícito y con un recurso de golpe más bajo, ¿no? Y acá hay todo como tratar el tema con una delicadeza y a su vez una dureza, delicado y duro a la vez, es el cuento, ¿no? Por la forma en que está contado. Que me parece uno de los aciertos de esta versión ficcional de algo que sabemos que tiene un trasfondo real, ¿no? Me da la impresión de que la relación entre ellos dos fue una relación bastante superficial, en el buen sentido de la palabra, que no fue lo suficientemente profunda como para que lo marcara para el resto de su vida. Sin embargo, él lo cuenta muy bien, que a pesar de que era una relación de ir al cine, ir al hotel y qué sé yo, y tocar la guitarra y nada más, era una cosa muy, muy, muy superficial. Sin embargo, lo marca para el resto de su vida. Pero les sirve de excusa para traer un tema arriba de la mesa, ponerlo arriba de la mesa y hacernos vibrar con ese tema a todos. Y eso está muy bien hecho. Sí. Yo, lo que me parece, de acuerdo a lo que dice José Luis, es que es cierto que fue una relación fortuita, pero que podría haber sido otra cosa, que fue parecida. Esa historia, esa mujer, ese amor, es lo que no fue. Claro, porque se cortó cuando podría haber sido más. Claro. ¿No? Y estaban en la etapa de enamoramiento, de deslumbramiento, de película, por ahí se dice, ¿no? Y se nombra mucho el cine. Estaban como en esa etapa de película y de agarrar el mapa de París y dibujar por dónde irían y pensar que son la maga y Oliveros de Cortázar, ¿no? Estaban como en esa etapa de juego, de descubrimiento, que pudo haber pasado después, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Por ahí Lilian levantaba la mano, no sé si. Liliana, sí. ¿Puedo hablar? Para que, no sé si puedes levantar el micrófono. Ahí apagaste. ¿Me oís? Sí. ¿Me oyen? Sí, sí. Sí. Perfecto. Ah, bien, he podido con la tecnología. Bueno, el problema es que yo creo que él hace una trayectoria muy especial. Primero, porque se siente traicionado. Además, es un amor juvenil que si bien recién empieza, podría haber sido muy profundo. Eso el tiempo lo diría. Pero además, él hace un cambio. Primero se siente traicionado porque no sabía cuál era la otra parte de la vida de ella. Luego viene todo aquello de que sí, que la tía dijo que la llevaron, que toda esa historia, que a él, dentro de todo, como él fue protagonista de una parte de esa historia, no la puede olvidar, porque a pesar de que acepta todo lo que se ha dicho, que sí, que está acá, que está allá, y que era lo que se hacía en ese momento, por más que él lo acepta, de cualquier manera siempre algo en el fondo le dice que eso no fue. Yo creo que en parte es que a él le quedó esa sensación
y esa idea, por eso es que no pudo hacer en la vida lo que él hubiese querido hacer, como que una parte de su vida quedó gris, quedó opaca, quedó aburrida, porque él perdió algo muy importante. Y además a mí me encanta que sea Burel el que haya hecho este cuento. Es decir, realmente aparte que el cuento es muy bueno y todo lo que ustedes dijeron está excelente, pero me llevé una gran alegría cuando vi que era él. Sobre todo para muchos de nosotros, que es muy importante todo esto. En fin, realmente creo que es muy, muy, muy bueno esto. Muy bueno llegar a esa etapa en la que una persona pierde algo y trata de recuperarlo de otra manera, no puede, pero al final, a los tantos años, uno no sabe en qué etapa de su vida fue que pasó esto, realmente llega a comprender, que yo creo que eso es lo importante, algo que él no sabía qué resolución había tenido, al final, en esa etapa, ahí se da cuenta de que era lo que había pasado. Vos me hiciste acordar ahora a la frase, a los versos aquellos de Sabina, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Exacto. Entonces, ¿qué pudo haber sucedido con todo esto? ¿No? Y ha quedado esa pregunta ahí. Ahí está. A él, es más, él tuvo un fracaso en su vida matrimonial. Nunca pudo vivir una vida matrimonial normal, digamos. Se casó porque se tenía que casar. Inclusive, como él dice, por una paternidad que nunca terminó de asumir. O sea que en el momento en que terminó la relación esa, terminó para él una parte de su vida. Yo creo que me da la sensación de que la juventud, y ya entró en otra etapa que no sé cómo terminó, qué habrá sentido al final, qué hubiese sentido al final alguien a quien le hubiese pasado eso, pero es como que terminó de redondear, de cerrar ese círculo que se había formado en su vida al principio. En la juventud, en la etapa en la que las cosas marcan mucho. Sí, estaba levantando la mano Ana y Perla después. Bueno. Para que está Perla, que estaba Ana antes y después. ¿Cómo? Que estaba Ana antes, Perla, y después. Bueno, dale. Aprovechando un poco que tú te referiste, Rafael, a ese primer momento en donde ellos quedan en el ascensor, este cuento me pareció brillante y sobre todo releerlo, porque resignifica todo. Este encierro involuntario, ¿no? Que es un encierro, ¿no? Donde se habla de que es una prisión involuntaria, no sintieron pánico, no sintieron angustia, ¿no? Quedan suspendidos entre dos pisos, que a mí me remite después al periodo de la habitación, donde transcurren sus encuentros amorosos. Y las defensas, porque me parece que de eso se trata, cuando dice que la estrofa de los Beatles, ¿no? Que es mejor ir con los ojos cerrados, tratando de subestimar lo que pasa o de no entenderlo demasiado. Creo que acá gira permanentemente en torno a cómo uno puede enfrentar realidades adversas. Y a mí me hizo pensar mucho en estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Cómo vamos para adelante, para atrás, cómo a veces vemos lo que pasa, a veces nos engañamos y nos decimos otras cosas distintas. Y me parece que ese es el centro, y está para mí brillantemente escrito. El final me pareció estupendo, ese giro final de cuando realmente la que empuña el cartel es la tía, que hasta ese momento uno no sabe, me pareció brillante realmente, me gustó muchísimo. Por eso yo decía, Ana, y concuerdo con lo que decís, de que el tema estaba dado por esos versos de los Beatles, ¿no? El no ver o hacer como que no vemos para que a veces la realidad... Lo que nos cuesta enfrentar las cosas, vamos para adelante, para atrás, ella también, ella elige ese lugar para evadirse, por eso no le cuentan,
no le cuenta lo que es evidente, porque están las fotos, está todo. Sí, sí. Son cosas evidentes, pero uno las ve o elige no verlas. Sí. ¿Perla? Bueno, a mí me pareció muy bueno el cuento, me pareció muy bien escrito. Es una secuencia que uno la va entendiendo en la medida que va marchando hacia adelante. El personaje me parece que está muy bien descrito porque nos transmite lo que él está sintiendo, ¿no? Todo a lo largo, cada cosa que él hace o no hace está transmitido también, ¿no? Y bueno, me parece que es, digamos, una secuencia que nos lleva directamente a ese final, ¿no? En la medida que va avanzando el cuento nos vamos dando cuenta de cómo sigue, ¿no? Cómo puede terminar esto. Y a mí me parece que así como a él no podía dejar de tenerla presente, porque dice una frase que tú lo recordaste, dice... ¿Al recuerdo? Nada más terco que un recuerdo, ¿no? Y aparece y vuelve a aparecer, y él, bueno, intenta tener otra pareja y fracasa y vuelve hasta que la ve, ¿no? En el cartel. Y ahí hay otra frase que a mí como que me dolió, ¿no? Porque es tan... Uno mirando para atrás lo puede volver a pensar. Cuando dice, otra vez su cobardía. Como que todo a lo largo de la historia, él se da cuenta que no hizo nada. Solo un poco sufrirlo, el hecho de haberla perdido, manifestarse de diferentes formas, buscar un cambio de su vida que no le resultó, como que es un barco sin timón, digamos, ¿no? Hasta que la ve y ahí se da cuenta que otra vez volvió ella, ¿no? De esa manera. Y bueno, por eso me parecía que así como a él le regresa el recuerdo, así nos regresa a todos, y por eso estas historias se vuelven a escribir y se van a seguir escribiendo. Como tú mismo dijiste, también en España sigue pasando lo mismo. Y el hecho que no haya habido una justicia, que para mí englobaría todo, ¿no? Englobaría encontrar a los desaparecidos y que se haga justicia con los que los desaparecieron, va a seguir apareciendo esto. De acuerdo. Sería eso lo que quería decir. E incluso si la hubiera, creo que también. Sí, es cierto, pero sería diferente. Sería diferente, probablemente. Porque ¿no? esto lo vivimos todos y no lo podemos retirar de nosotros. Sí, sí. Eso quedaría, pero en una forma diferente. Sí, sí. ¿Sí? Pienso, lo sentiríamos un poco distinto, ¿no? Sí, sí. Sí, siempre iba a aparecer. Sí, sí. Es cierto. Hay temas que no siguen siendo recurrentes y no se puede dejar de escribir de ellos, ¿no? Del holocausto, también cuánto cine, cuántos libros, ¿no? Claro. Está bien, y está bien que siga apareciendo, ¿no? Sí. Y sobre la Guerra Civil Española ni que hablar, ¿no? Los españoles siguen escribiendo y siguen. Exactamente. Y siguen, ¿no? Y bueno, a nosotros nos pasará algo de eso también. No sé si Virginia había levantado la mano hoy o quién me salteé. No. ¿No?
No sé si hay alguien más. Evidentemente, sí, da como para hablar mucho y también para conmoverse o para leerlos de distintas maneras al cuento. Ana María, sí. Yo pienso que también aparece reiteradamente en los cuentos de Burel la cobardía de haber vivido lo que quería vivir, y que cuando se dio cuenta, ese darse cuenta es importante, era imposible. Sí, ya lo vimos en Contraluz, con ese personaje que sale desnudo, ¿no? La vida. Sí, claro, en aquel muchachito que sale a buscar a su padre, en la vida de esa mujer, y lo vamos a ver en El hombre en un zaguán también, ¿no? Y en el otro del final también. Sí, también. Parece que hay una línea acá en estos cuentos muy, muy clara, que yo no sé, no me acuerdo quién me preguntaba de qué libro eran. Yo tengo un libro de cuentos y no están en ese, y es difícil conseguir los libros de cuentos de Burel. Por lo menos yo no me ha costado encontrarlos, y como esto, yo les decía, estos últimos son los conseguí de una revista que los publicaba en Brasil, ¿no? Por un concurso ahí de intercambio entre literatura brasileña y uruguaya. Pero parece haber una línea. Los escritores tienen sus líneas obsesivas, ¿no? Sus líneas temáticas obsesivas y sus recursos similares, y depende de épocas, ¿no? Por ahí, mirá, ahí Lucy me muestra el ojo de vidrio. Ahí va, ahí están los 4 cuentos, Lucy. Y el ojo de vidrio y otras maravillas tiene el de Contraluz, y todavía no lo leí todo, pero... No, el ojo de vidrio no lo tengo acá. Mirá. Tiene Contraluz, el que era de plata. Bien. A mí me parece que es una novela pequeña. Sí, esa lo tengo. Bien, buen dato, Lucy, ese de el ojo de vidrio. A ver, así salgo a buscarlo con más propiedad, a rastrearlo por ahí. De lo que coinciden con lo que tú... ¿Cómo se pone para que se vea? Es solo Contraluz, porque después tiene otros cuentos de él. Sí. Pero por lo menos uno está ahí, sí. Y en esa edición de Elogio de la Nieve, Marta. Está Contraluz, y está el último que estamos viendo. Mirá, bien. Porque yo tengo una edición del Elogio de la Nieve. Yo tengo una edición del Elogio de la Nieve que está solo el Elogio de la Nieve. No, son varios cuentos, son más o menos unos 10, sí. Es una edición un poco antigua también, sí. Yo quería decir algo con respecto al final. Digo, coincido en muchísimas de las cosas que dijeron de los compañeros. Bueno, primero digo, soy una enamorada del estilo del cuento, porque yo te lo he dicho en varias oportunidades, como en tan pocas líneas se puede decir tanto, expresar tanto, digo, me maravilla, digo, a mí personalmente, digo. Después, con respecto al cuento, digo, muchas cosas que te dijeron coincido, pero por aquello de que queríamos seguir la novela después de terminada, que queríamos... Yo pienso que, él dice que siente como que un golpe en el pecho y que se le dobló y la cobardía, todo, pero también cierra alguna, porque él tenía muchas cosas para pensar en lo que pasaba, pero la duda existía siempre. Ahora no le queda duda, y se puede recriminar todo lo que quiera, y a su vez también puede cerrar alguna etapa para seguir adelante un poco mejor. Y lo que no puede tener ahora son los ojos cerrados. Ahí está. Pero también lo cierra el circuito, digo. La duda ahora no hay, no existe más la duda. Sí, ya está. Y bueno, y aquello de que ese enamoramiento tan lindo de la primera etapa de la juventud fue tan corto
tan intenso que por eso se lo imprimió tanto. Y al no poderlo desarrollar, y por otro lado, todo lo que ya se dijo de las dudas, de esto, digo, bueno, como que te trauma. Y generalmente suele suceder que cuando sos joven y tenés un amor intenso, yo creo que lo llevas toda la vida. Lo podés manejar, pero que en tu cabeza siempre va a estar. Siempre va a estar. Sí, hay un duelo del amor que no pudo vivir, porque no hubo alguien que le dijo no te amo más, no te quiero, sos desagradable y no te quiero ver más. No cerró el círculo ese. Claro, entonces ese amor intenso desapareció de un día para el otro. No sé si estaba Ivonne, ¿vos ibas a decir algo, Ivonne? Sí. No, yo quería decir que este no es el cuento de una mujer desaparecida, sino nunca desapareció de su vida. Claro. Siempre estuvo con él, hasta que la vio ahí, y bueno, es como que cerró una, qué sé yo, una incógnita. Siempre se busca algo que ha aparentemente desaparecido, pero lo siguió acompañando toda la vida. Sí, por eso yo decía que era perdida al principio, y por eso dice el título Perdida, y después recién al final aparece la palabra desaparecida. Claro, claro. Nunca estuvo desaparecida, ni estuvo perdida, sí, pero bueno, es como decían los compañeros, ¿no? Que todavía se siguen buscando en España. Yo recuerdo haber visto en los últimos tiempos en Cinemateca, que ya no se puede ir más tampoco, una película española donde se veían familiares de tercera y de cuarta generación buscando a sus desaparecidos. Son esas cosas que imposible cerrar, ¿no? Sí, hay un documental ahí que no sé si será la misma película, está en Netflix, donde se muestra ahí la lucha de familiares de varias generaciones de búsqueda de los desaparecidos de la Guerra Civil Española. Ah, sí, estará en Netflix. En Netflix hay uno, no sé si es el mismo. ¿Cuál es el título? Sería bueno. Eso. Pero recuerdo, por ejemplo, una mujer anciana. Esa es la misma. A llevar flores a una carretera, sí, debajo de la cual. Pero el título. Mirá, ya te digo, mira. Estaría bueno. El silencio de otros. Ah, sí. El silencio de otros está en Netflix. Y está justo la imagen de la señora esta, sentada al borde de la ruta con las flores. Lacerante. El silencio Rafael. El silencio Rafael. Sí. Yo lo que creo, y no estoy de acuerdo con el compañero, cuando dice de decir basta y quedar con el recuerdo. Yo creo que el duelo nunca se termina así. Y por algo son delitos que no prescriben. No se debe terminar el duelo. No se debe terminar el duelo. Es la única forma de no repetir. Pero no podés vivir en un duelo permanente. Por lo menos tú tenés que saber qué sucedió o dónde está. Por algo no prescribe. Hay distintas formas de afrontar estos dolores, ¿no? También. Claro. Hay distintas formas de afrontarlos, ¿no? Y de sobrellevarlos, como los estados de ánimo por los que pasó este personaje. Que los muestran todos, creo, ¿no? Entonces, ahí como que no hay recetas. Lo que sí creo que estos temas no prescriben nunca en el arte, ¿no? Van a seguir reapareciendo porque situaciones así se repiten también bajo otras formas y otros contextos. Entonces, se van a seguir tomando, ¿no? Se va a seguir escribiendo de esto, se va a seguir escribiendo. Sí, yo recuerdo, perdón, ¿puedo hablar? Sí, dale. Yo recuerdo el padre de mi esposo, hace más de 30 años, hablaba de la dictadura de Terra como si hubiera sido ayer.
y yo me sorprendía, decía, pero habla como hace ya más de 30 años, ¿cómo está hablando? Y nosotros estamos igual. Sí, claro. Sí, claro. Oh, y Ana tenía levantada la mano, no sé si... y después no, Sonia. No, yo me preguntaba, porque una compañera dijo recién que, bueno, que al haber aparecido el cartel con el título de desaparecida se cerraba. Lo cual sí entra en una categoría distinta, desaparecidos, pero justamente el desaparecido, el haber desaparecido no permite el cierre. Eso es lo que hace que recurrentemente alguien que no vio, que no sabe qué le pasó a su amigo, a su familiar, no puede cerrarlo, aunque quiera, ¿no? Y le pasa, aunque el tiempo no sea el real, que siempre va a imaginar verlo a la vuelta de una esquina. Eso es así. No, yo creo que no me interpreté, no fui clara. Le cerró la duda. No, te entiendo, pero no, entendimos. Por supuesto estoy de acuerdo que es algo imposible de cerrar. Claro, Imposible. están las dos cosas. Pero digo, para él personalmente, después de ahí podrá decidir seguirse en la depresión o decir, bueno, ¿cómo no puede puedo seguir encarar engañándose con lo de la carta de París y todo eso. No, eso es lo que quise decir. No, ¿puedo hablar? Sonia, ¿estaba? Sí, Sonia. Sí, hola. Sí. Bueno, con el tema de la desaparición de ella y los términos que él usaba, que el destino, que en realidad lo que creo que desde el amor de él fue como un amor imposible por un opuesto, una atracción absoluta. Y creo que el hecho de que el resto de su vida haya sido tan gris en relación, él no dimensionaba del todo lo que ella estaba viviendo porque ella le ocultaba cosas. Para ella él era una ventanita al amor y para él era todo en ese momento. Así lo vi yo, ¿no? Pienso que cuando él descubre que él ni siquiera estaba muy enterado de que hubiera gente desaparecida porque estaba fuera de ese ambiente, la descubre como desaparecida, para él aparecería ella, ese amor. Ahí podría empezar a hacer el duelo. Así entiendo, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. Hay dos posibilidades de un duelo que se cierra, que se inicia y otro que se cierra, ¿no? Lo que decía Marta y Ana, ¿no? Son como dos distintos, ¿no? Ahora debe asumirla como en otra categoría, distinta. Sí, ¿puedo decir algo? Sí. Yo lo que veo, Lucy, veo como una especie de contradicción. O sea, por un lado, deja de ser perdida para ser desaparecida. Algo cerró en el sentido, o sea, al ser desaparecida es una persona de la que no se sabe nada, su paradero o algo así. Pero al mismo tiempo, para él sabe algo más que no sabía, porque ella había salido de su vida de forma misteriosa. Le queda la duda si era que no le tenía confianza, que nunca lo quiso, si lo dejó a propósito. Entonces ahora sabe que que ella no lo dejó a propósito, que bueno, aunque tenía sospecha porque había sido todo revuelto, algo así. No era algo obvio que se hubiera ido dejando todo así desordenado. Pero al confirmar que era desaparecida, sabe que no fue porque no lo quiso que lo dejó. Pero además también se entera algo también bueno de ella, que esa no confianza de por qué no le dijo las cosas. Podría antes verlo como algo negativo, no me quiere, por eso no me cuenta nada, no me tiene confianza. Pero ahora lo podía ver como una forma de protegerlo a él. Al entender que él estaba en peligro, al saber cosas de ella, el no saber lo salva de que lo agarren y, bueno, desaparece él también. Sí. Eso me parece muy bien. Sí. Hay sí una cosa, y ahora te doy la palabra, Virginia, que insisto en recordar, ¿no? Esto de vivir es más fácil con los ojos cerrados. No es que él no sepa del todo lo que pasó. Claro. No logra asumirlo, ¿no?
porque él tiene un testimonio ahí, de que se dice ahí en el cuento, de alguien que dice que la vieron cuando la agarraban de los pelos y la metían en un coche, ¿no? Él está en esa época y por más que hubo gente que dice que no sabía nada, que no se enteraba de nada, más porque se miraba para el costado o no se quería ver que otra cosa. Entonces, yo creo que hay que recordar esos versos iniciales de los Beatles, porque por algo están, ¿no? Vivir es más fácil con los ojos cerrados. Ahora ya no puedes cerrar los ojos, ya está. ¿No? Ya es hora de tenerlos abiertos, porque está ahí la foto interpelándolo, ¿no? Ya no puede inventarse cosas, no puede inventarse excusas de lo que pasó o lo que no pasó. ¿Virginia? Tal vez yo me lo perdí, pero ¿dónde dice en el cuento que ella tenía actividades o participaba de actividades que nunca le contó? Ahí se insinúa por esa persona que era la propietaria del cuarto donde se encontraba, que la foto del Che, que no sé qué, pero no hay nada, ¿no? Porque no hay nada. Hay algo fundamental de esta historia que mientras ustedes hablaban, me acordé, y es fundamental marcar, me parece, que es que esta historia está hecha desde el lado de él. Por más que el narrador es externo, nosotros vemos la historia con él. Porque si viéramos la historia con ella, no tendría gracia, porque ya sabemos qué le pasó. ¿Ah? Y segundo, pero tampoco sabemos qué hacía ella, porque fotos del Che tenemos muchos. Sí, no, ella tenía también cuadros. Y tampoco había que hacer algo para hacerlo un desaparecido y terminar muerto. Por eso mismo, ella lo que tenía era cuadros de Hoover o reproducciones de Hooper, un cuadro del Che, tal vez libros, yo qué sé, no nombra qué libros había, y todos se refieren a que le ocultó a él. Yo no sé qué ocultó, porque en mi casa no ocultábamos nada, nos allanaron la casa, y los milicos se querían llevar mis libros de inglés, que decían que estaban escritos en ruso. Entonces, eso, yo no entiendo eso de que ella le ocultó a él, siendo que tal vez en realidad era una cabeza juvenil que tenía ideales, que tal vez estaba en actividades sociales, como les pasó a muchos, que se ocupaban de las villas miserias, o estudiaría sociología, o vaya a saber qué, y no necesariamente uno precisaba hacer nada. En particular, digo, no precisabas ser miembro de los Tupamaros. Lo único que tenemos, Virginia, es... que llevaran. Entonces yo decía, yo busco en el cuento dónde dice que ella le ocultó a él sus actividades. Él tiene sospechas de eso. El narrador dice... Él tiene sospechas, pero lo único que tenemos es la visión de él. Conclusión porque le revolvieron el dormitorio. Y pero bueno, no en mi casa también revolvieron toda la casa, pero no importa, pero es lo que menos importa, Virginia, si tuvo o no tuvo. Lo que tenemos es que ella desaparece y todas las teorías que pasan por la cabeza de él, eso es lo que importa. Todas las teorías eso es lo que tenemos. Si ella estuvo o no estuvo, no importa. Lo que importa es que fue víctima de la dictadura y fue desaparecida. Haya estado o no estado en actividades de izquierda. Y que eso nos enteramos al convertirse en desaparecida. Claro, pero lo que tenemos es, insisto, la versión pegada, la narración de este narrador externo pegada al personaje que perdió a la mujer de la que se enamoró. Y todas las cosas que pasan por la cabeza de él, ¿no? Entonces, no sabemos en qué anduvo ella, no nos importa, lo que tenemos es la vivencia de él, y eso es lo que importa, como esta historia vivida desde él, y desde todas las cosas que pasan por sus sentimientos y su cabeza.
¿ah? Y eso sí pasa por su cabeza, de que ella andaba en alguna actividad, algo habrá hecho, dice por ahí. Sí. Como repitiendo lo que dicen todos, o lo que decían mucha gente, perdón. Sí, ¿no? Algo habrá hecho, ¿no? Entonces él mismo se hace eco y está entre comillas, ¿no? Como diciendo, esta frase no es de él, esa frase es una frase que se dice, ¿no? Y así como estaba la otra del no te metas, entre comillas también. Sí, del uso. Del uso. Sí, sí. Ana María. Sí, sí, Ana María. Yo pienso que los que vivimos la época lo tenemos muy claro. Cuando hay una muchacha que vive sola, que es estudiante, que aparece el apartamento revuelto y ella no está, sabemos muy claro qué pasó, porque pasó muchísimas veces y a muchísima gente. Entonces para nosotros no es nada nuevo. Y a la vez ella sí sabía que no podía decirle nada, porque después con la tortura ella podía comprometerlo. Así que hay una cantidad de supuestos en la novela que los que vivimos esa historia y los que más adelante la siguieron o tuvieron interés en ella, no nos es nada extraño ni nada nuevo. Así que quizás para los jóvenes que nadie les dijo nada, ni se informaron, ni les interesa, quizás no entiendan el cuento, pero para nosotros hay muchas cosas implícitas que aunque no se dicen, lo sabemos. Hay una palabra que se dice ahí, en eso cuando dice el final desaparecido muerto. Sí, claro, sin duda, sin duda. ¿No? Rafael, ¿sí? ¿Cómo es que se llama la canción de ustedes? ¿La de la cita? Sí. Strawberry Field Forever, campos de frutillas, ¿no? De fresas. Campo de fresas. Sí, Alicia. Sí, hay una película que no recuerdo el título, pero que es de Strawberry Field, que es una vez que cuando la guerra de Vietnam en Estados Unidos, un montón de estudiantes son atacados por la policía y son detenidos. Creo que es la primera vez. Se llama Las Fresas Amargas. Las Fresas de la Amargura. Las Fresas de la Amargura. Esa misma. Cuando la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam. Bueno, otro tema sobre lo que los norteamericanos no pueden dejar de escribir y los vietnamitas tampoco. Totalmente. ¿Lidia? Rafael, yo quería comentar algo que no sé, hasta ahora no se ha dicho. Cuando él la encuentra, por primera vez, doblando la calle o doblando la esquina, ella viene con libros destartalados, no sé qué, y alguna propaganda política, algún panfleto de propaganda política. Sí, ahí ya te va dando. Al principio prácticamente. Sí, él dice que se la imagina que va a doblar la esquina con esas cosas. A veces pensaba que al doblar en una esquina la iba a encontrar caminando en sentido contrario. Pero habla de la propaganda, o sea, sí, y algún volante de propaganda política. Él alguna noción tenía, no estaba tan... Claro, porque, a ver, él se la imagina que se la va a encontrar de la misma manera que la vio. Perdón, ¿de la misma manera que? De la misma manera en que la conoció, en que la vio cuando dejó de verla. ¿No? Porque una de las cosas que tienen es que estos personajes, estas personas desaparecidas, nos quedan congeladas en la memoria como quedaron, como cuando desaparecieron. ¿No? Entonces la imagina volviendo con los panfletos. No sé qué dice, dice que sufrió humillación por no haber sido merecedor de confianza. Claro, él en un momento supone que no mereció la confianza de ella, que no le contó nada y que seguramente no lo amó tanto por no haberle contado las cosas.
Y ustedes dijeron, bueno, pero en realidad puede ser lo contrario. Una gran muestra de amor no de haberle dicho nada. ¿no? Pero son todas las cosas por las que pasa la cabeza de un enamorado contrariado en cualquier situación, ¿no? Bueno, habrá hecho esto porque no me quiso. Saquémoslo la situación de desaparecido y la cabeza del que perdió a alguien, el que perdió un amor, le pasan muchas cosas en el momento primero, ¿no? Y muchas cosas tienen que ver con tratar de que la imagen del otro se caiga a pedazos para no quererla más. Para no sufrir y tratar de dejar de quererla, ¿no? Entonces se le empieza a atribuir a la otra persona cosas negativas para tratar de que se deshaga ahí, ¿no? Se deshaga ese amor que se estaba teniendo, ¿no? Sí. ¿Puedo? Sí, sí. Hola. Claro, pero yo me pregunto también si en realidad ella no le cuenta porque no es merecedor de su confianza o porque ella también de alguna manera quiere preservar un espacio en donde esa realidad de la afuera no esté presente. Ese es el tema que nunca vamos a saber, Ana, ¿no? Exacto, exacto. En algún momento él dice, ese espacio lúdico se transformó en un caos de miedo. Lo dice. O sea, eso está muy bien. Eso está muy bien que no se diga, que no se sepa, porque cuántas cosas en la vida importantes nos pasaron que no sabemos todos los detalles y que nos seguimos preguntando qué habrá pasado en realidad. Sí. ¿No? Eso hace que nosotros estemos ahora rebanándonos la cabeza y llenando los espacios vacíos de la historia. Claro. Sí. Cuando un escritor logra eso, cuando un escritor logra eso es que hizo bien su trabajo, porque estamos nosotros tratando de llenar todos los huequitos que él dejó y que dejó a propósito, no que los dejó por desprolijo. ¿No? No es un mal albañil que dejó ahí unos pozos, no. Lo hizo a propósito, para que nosotros estemos ahora tratando de llenar todos los baches que hay. Lo que pasa es que nosotros también somos contemporáneos de toda esa época, y entonces tenemos mucho material para rellenar los huequitos. ¿A alguien nunca le pasó? José ¿Alguien le pasó alguna, perdón, ¿puedo hablar? Sí. ¿A alguien le pasó alguna vez de cruzarse con un conocido, muy conocido, que no lo saludó y supo después que había sido para no comprometerlo? Sí. Pasaban esas cosas. Obvio. Pasaba y mucho. Sí. Claro. José Luis. Sí, yo quería decir justamente eso, que la relación fue superficial, sobre todo por parte de ella, no compartió con él los secretos que ella tenía, es decir, su militancia clandestina, etcétera, etcétera, por razones de seguridad mínima. Todos los que hemos sabido de cómo funcionaba el movimiento o los movimientos por debajo de la oficialidad clandestina, de resistencia, eran de máxima seguridad. El compartir tu identidad, tus motivos, tu material y todo lo demás con alguien era muy delicado porque comprometía a mucha gente de la organización. De manera que, por eso la relación que yo creo fue una relación de amor brutal de parte de él, pero en realidad ella se manejó con mucha prudencia por razones de seguridad. Y lo último que quiero decir... Hay un micrófono que alguien está hablando y se escucha mucho. Lo último que quiero decir es que a muchos de los compañeros que veo, que más de uno tenemos, es Estela, no, Elena García, que apaga el teléfono. Bien. Mira, justo que me Elena García, cerró el micrófono. Bueno, lo último que quería decir es que muchos compañeros tenemos ya pelo blanco. Quiere decir, como decía la compañera, que cuando en una familia suceden cosas tan dramáticas como esta, u otras que también son dramáticas, como la muerte de un ser querido, un joven, como la desaparición de un hijo, o un sobrino, o un amigo.
después de hacer el duelo. El duelo tiene que servir para reafirmarnos nuestros principios, nuestras convicciones políticas y filosóficas, y además darnos la fuerza para seguir viviendo, porque, mis amigas, estamos en la última fase de la vida y nos tenemos que aferrar de cosas positivas para terminar de vivirla bien y dejar algo aportado positivo a los que vengan atrás. No dejar mala onda, sino aportar cosas positivas. Por eso el no sacarse la mochila, pero llevarla con soltura y seguir caminando rápido. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, José Luis. Sí, este tema da para hablar un montón. Es Elena, Rafael, no me oíste hoy. Hola. 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 ¿Dónde estás? ¿Me oyen? No, sí. Estoy acá, en mi casa, parada. No, pero hace rato que quería hablarte y no, me parecía que la voz no llegaba. No te veo. ¿Me oyen? Sí, verte, digo, te escuchar. No te veo. No sé dónde estás. La cámara. Hay una consulta una cosa que se me vino a la cabeza media loca, pero no sé por qué, no se me va. Cuando él llega al apartamento y encuentra todo roto, todos los afiches y esas cosas. A mí me parece, por un momento, más allá de que siempre los milicos hacían eso, a mí me lo hicieron, si eso no era una señal que ella lo había hecho para que cuando él fuera se diera cuenta que ahí había pasado algo horrible sobre cosas que ella quería mucho. Y no fuera más. Sí, que no. Estuvo 3 horas ese día, todavía me llamó eso la atención. Tenía miedo, pero estuvo 3 horas. Y está sentado entre las cosas, medio desnudo. Me hizo acordar al otro señor porque ustedes vieron el dibujo y la parte de arriba me parece que está como desnudo, no sé, está inclinado. Creo que no, pero bueno, es una teoría que... Sí, puede ser como no. La podés pensar en un principio, pero creo que con lo que pasa después ya no. Es como cosas que uno va descartando, como cuando uno lee al comienzo y puede pensar que es una historia de amor y nada más, y después se empieza a pegar de todos lados de la historia con otras cosas. Creo que es una cosa que uno puede pensar al comienzo y después la va abandonando, creo. Se va. Después te das cuenta que no es así. La próxima nos metemos con el hombre en el zaguán y con el otro, y cerramos la parte de los cuentos y ya nos vamos después y pincelada de azul sobre gris. ¿No te acordás? Hombre en el zaguán y el otro. Pincelada de azul sobre gris, que ya se los mandé, los tienen todos juntos. Entonces, no. terminamos entonces la próxima con esos dos y vamos a ver cómo cierra una visión de personajes encerrados y que no han vivido su vida y que tienen como una nostalgia de las cosas que no han vivido, como citaba hoy a Sabina. Sí. Un beso grande a todos, me tengo que ir, que me vinieron a buscar. Chao, Elena. ¿Qué vamos a leer? Hombre en un zaguán y pincelada de azul sobre gris. Son los dos últimos cuentos de ese repartido. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima. El jueves que viene. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao. Chao, compañeros. Gracias, Rafael. Gracias. Chao. El jueves.